Bueno, pues vamos conociendo cada vez más cosas de los vectores. Ya hemos visto en los vídeos anteriores las coordenadas, la pendiente de un vector, también el módulo. Y ahora vamos a ver lo que es el argumento de un vector. No es la característica más importante, quizá en los ejercicios tampoco la pregunten mucho, pero bueno, aquí está, lo vamos a ver, ¿vale? El argumento de un vector es el ángulo que forma respecto al eje horizontal. O sea, es una ayuda que yo tengo para saber la inclinación que tiene un ángulo, ¿vale? Es el ángulo, perdón, un vector, la inclinación que tiene un vector es el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Entonces, si yo tengo un vector genérico con sus coordenadas, como hemos visto, x y su coordenada y, pues el vector se podría representar así, ¿de acuerdo? Ya sabéis, la coordenada x es cuánto avanza en horizontal, ¿vale? Esto sería v sub x es cuánto avanza en horizontal y la componente vertical sería cuánto avanza en vertical. Dependiendo de cuánto avance en horizontal o en vertical, o sea, dependiendo de la longitud de estos dos segmentos que he dibujado en azul, pues tendrá más o menos inclinación, ¿vale? El vector pues tendrá más o menos inclinación. Y entonces el argumento es precisamente esto, el ángulo que está formando con respecto al eje horizontal, el ángulo de inclinación. Como veis, este vector que hemos dibujado no es horizontal, tiene una cierta inclinación, se ha levantado un poco y por lo tanto forma un ángulo con respecto al eje horizontal, que es lo que se llama argumento. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues si recordáis de trigonometría, o si habéis dado trigonometría, porque por eso no me parece tan importante el argumento de un vector, porque quizá todavía no habéis entrado en la parte de trigonometría. Pero si os dais cuenta, ahí se ha formado un triángulo entre lo que es el vector, la componente horizontal y la componente vertical, se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto podemos aplicar las razones trigonométricas. Una de ellas era la tangente. La tangente de un ángulo era dividir el cateto de enfrente al ángulo dividido entre el cateto contiguo al ángulo. En este caso la tangente sería cateto enfrente, que es VI, entre cateto contiguo, que es Vx, ¿vale? Espero que recordéis esto para que veáis que es importante, que no solo en la parte de trigonometría eran útiles estas cosas. Esto ya, la trigonometría se va a extender a muchísimas cosas, y no solo en matemáticas, sino también en física, ¿vale? Total, que la tangente de ese ángulo que he dibujado es cateto de enfrente entre cateto contiguo, o sea, componente vertical entre componente horizontal. Y de ahí, ¿cómo despejo yo alfa? ¿Cómo despejo yo el ángulo? Pues la tangente se va al otro lado haciendo la función inversa, que sería la arcotangente. Y aquí esto ya lo recuadro porque es la fórmula que utilizaremos. Alfa, o sea, el ángulo que forma un vector con la horizontal, o sea, el argumento de un vector, es igual a la arcotangente de dividir la componente vertical entre la componente horizontal, ¿vale? VI entre Vx. Por cierto, si habéis estado atentos en los vídeos anteriores, a lo mejor os suena eso de dividir la componente vertical entre la componente horizontal. Estamos diciendo que la tangente del ángulo es VI entre Vx, que era lo mismo que era la pendiente, y lo llamamos M, ¿vale? Espero que lo recordéis. Tiene mucha relación la tangente de un ángulo con la pendiente. Realmente ahora son el mismo concepto, es dividir la componente vertical entre la componente horizontal, ¿vale? Y claro, es que la pendiente de un ángulo, en el fondo me está dando referencias de lo mismo, de cuánto está de inclinado. O sea, buscar el ángulo de inclinación de un vector es lo mismo que buscar la pendiente que tiene un vector, ¿vale? Cuánto está de inclinado, en qué dirección está apuntando. Luego son dos conceptos muy paralelos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con este vector que he puesto de ejemplo, realmente si vais contando los cuadraditos de esta hoja que tengo como fondo, sería el vector 5, 2, porque os dais cuenta que avanza 5 hacia la derecha, 2 hacia arriba. Entonces vamos a aplicar ya esta fórmula que conocemos. Hemos dicho que el ángulo que buscamos es este y que lo hacemos a partir de la tangente. Tangente de alfa, por lo tanto, es cateto enfrente entre cateto contiguo, o sea, 2 entre 5, ¿vale? Tangente alfa es 2 entre 5, por lo tanto, alfa sería la arcotangente de 2 entre 5. Y esto de cabeza no lo sé, tengo que usar la calculadora, ¿vale? Cojo la calculadora, hago la arcotangente, aquí me lo pone como tan elevado a menos 1. Recordad que no habría que darle al botón de tangente, que está más o menos en medio a la derecha, sino shift y luego tangente. Bueno, total que la arcotangente de 2 quintos es 21,8, ¿vale? Luego el resultado de eso es 21,8 y por lo tanto ese ángulo que me ha quedado ahí dentro, el argumento de este vector que he puesto como ejemplo es 21,8 grados, ¿vale? Chupado. Es decir, que entonces el ángulo que forma un vector con respecto al eje horizontal es hacer la arcotangente con calculadora de componente vertical entre componente horizontal. Ahora, ¿problemas que me plantea esto? ¿Cómo no? Hay algunos problemas. Mirad, imaginaos que quiero ahora ver el vector, pero que en vez de ser 5,2 sea menos 5,2. O sea, 5 a la izquierda, 2 hacia arriba, ¿vale? Entonces, el ángulo que yo busco para este vector es este.
ya no es el ángulo que queda dentro. El ángulo que queda dentro del triangulito, ya sé yo que es 21,8, si lo he calculado antes, pero realmente este vector, el ángulo que tiene inclinación es este. Imaginaos un vector que fuera completamente horizontal apuntando hacia la derecha. Ese vector tendría un ángulo de 0 grados, está apuntando a la derecha. Entonces este vector, si os dais cuenta, se va elevando, elevando, elevando hasta más allá de 90, que sería un vector vertical, y ha seguido girando, 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 y ahora este ángulo pues es casi 180, ¿vale? ¿Os dais cuenta que el ángulo este alfa que quiero calcular es un ángulo que es mayor que 90, desde luego, y casi llegará a 180? El problema es que si yo con la calculadora hago la arcotangente de 2 entre menos 5, que es lo que dice la fórmula que debería hacer, mirad, cuando yo meto números negativos las calculadoras no lo entienden demasiado bien y me da como resultado menos 21,8. Desde luego que ese ángulo alfa que marco ahí no es menos 21,8 y además de dar ángulos negativos no tiene mucho sentido. O sea que el problema es que las calculadoras con valores negativos empiezan a darme resultados extraños. Lo mismo ocurre si el vector en vez de ser menos 5,2 es 5 menos 2, o sea, 5 a la derecha, 2 hacia abajo, ¿vale? Lo mismo, si yo calculo el ángulo, que en el fondo ahora sería este ángulo, es un ángulo casi de 360, este vector ha empezado a inclinarse, hasta casi dar una vuelta completa. Luego el ángulo que estoy buscando debería estar cercano a 360, pero si con la calculadora hago la arcotangente de menos 2 entre 5, pues me da lo mismo que antes. Ya os digo que las calculadoras para estas cosas con los números negativos no es que se líen, ¿vale? Sino que no nos aportan toda la información. Y en este caso, pues me dice que es menos 21,8, que también es un ángulo muy raro, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues un consejo que doy yo. Vamos a introducir los valores siempre en positivo, aunque el vector tenga componentes negativos, yo introduzco los valores en positivo y luego modifico el resultado en función del cuadrante en el que esté el ángulo, ¿vale? Ejemplos. Si estoy con el vector menos 5,2, que era este vector que hemos dicho que se va 5 a la izquierda, 2 a la derecha, yo lo que voy a hacer para calcular este ángulo, ¿vale? Sé que este vector está inclinado en un ángulo entre 90 y 180. Entonces, hago la arcotangente de 2/5, me olvido de los signos, yo meto los valores en positivo, ¿vale? Y ya sabéis que al hacer esto la calculadora me dice 21,8. Vale, 21,8 es este ángulo que hay aquí dentro, ¿vale? Es el ángulo que formaba el triángulo rectángulo, eso ya lo sé. Por lo tanto, daos cuenta ahora que el ángulo alfa, que era un ángulo que era casi 180, ¿a cuánto se ha quedado de 180? A 21,8. Luego el ángulo que me piden alfa ya lo modifico yo. La calculadora me ha hecho 21,8, pues yo ya sé que alfa, que el argumento de este vector es 180 menos 21,8, o sea, 158,2, y ya está, ¿vale? O sea, no me fío mucho de la calculadora. En la calculadora meto solo valores positivos y luego yo modifico ese resultado, ese 21,8, en función de en qué cuadrante estoy. Por ejemplo, si tengo un vector con los dos componentes negativos, 5 a la izquierda, 2 hacia abajo, ¿vale? Este sería el vector menos 5 menos 2, yo sé que el ángulo que estoy buscando es un ángulo del tercer cuadrante, es un ángulo que supera los 180, ¿vale? Ese ángulo, o sea, ese vector está inclinado más de 180 grados, pero yo en la calculadora no meto menos 2 entre menos 5. Yo hago la arcotangente de 2 entre 5, que ya sabéis que me da 21,8, y ese 21,8 es este trocito de aquí, es este ángulo aquí. Vale, pues ya sé que mi vector es 180 más 21,8, ¿vale? Sé que es 180, o sea, media vuelta, más ese pequeño trocito que era 21,8, o sea, 201,8, ¿vale? Este sería alfa en este caso. Y ya el último caso, si el ángulo está en el cuarto cuadrante, o sea, si el vector es positivo en su componente x y negativo en la componente y, o sea, 5 a la derecha, 2 hacia abajo, pues lo mismo. Yo en la calculadora, para calcular este ángulo que habíamos dicho antes, que sería casi 360, hago el arcotangente de 2/5, que es 21,8, que corresponde con esta esquinita de aquí, ¿vale? Y yo sé que mi ángulo, el ángulo alfa que busco, es casi 360. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? Pues precisamente ese 21,8. Luego, en este caso, alfa será 360 menos 21,8, o sea, 338,2 grados, ¿vale? Este es el ángulo, este es el argumento del vector. Es decir, que este concepto del argumento es sencillo, es la arcotangente de vi entre vx, pero si el vector empieza a tener componentes negativas, se lía. Entonces, cada vez que el vector tenga una componente negativa, mi consejo es dibuja el vector para ver en qué cuadrante está el ángulo, mete en la calculadora los valores en positivo y luego ya con lo que te diga la calculadora, pues tú ya trasladas ese resultado al cuadrante que sea. Le sumas 180 o haces 180 menos eso o 360 menos eso o lo que sea.